siendo ahorita las 2:14 del 25 de mayo de 2020 en la sala de reuniones virtual del programa Skype. Vamos a dar inicio, reunión informativa, porque queda pendiente la aprobación del acta de la primera y segunda sesión y seguimos tratar el tema de la problemática de transporte público de la perspectiva de los derechos laborales. En esta oportunidad vamos a invitar, el programa de trabajo va a ser la siguiente. Creo que para ganar tiempo, porque hay otra comisión más adelante, 10 minutos de exposición de cada uno de los invitados. En este orden está, cada uno va a exponer. El señor Ronald Eduardo Grado Rebasa, que es secretario de Defensa de la Cámara Nacional de Transporte del Perú y representante de La Libertad, así como el señor Rinaldo Gonzalo, representante de la Confederación Nacional de Transportistas Menores, Auto Colectivo M1, M2 y Taxis Conatrac Perú, sede Puno. Al señor William Muñoz Turo, ¿no? Secretario General Sindicato Único de Trabajadores Taxistas, Región Arequipa, Sudetara. Y el señor Jorge López, asesor del Sindicato de Transporte Terrestre del Perú. Comienzo con el señor Ronald Eduardo Grados Rebasa. Muy buenas tardes, señor congresista Rubio, señores congresistas también de la Comisión de Transportes y compañeros transportistas que participan en esta reunión virtual. En esta oportunidad debemos agradecer la participación que se nos permite hacer para precisamente tocar un punto principal que viene quejando a nuestro sector, ¿no? Como es la problemática del sector con relación a los derechos laborales. Pero previamente a ello, debemos hacer un análisis o como un antecedente de qué es lo que ha venido sucediendo desde hace casi 40 años, en los cuales el transporte no ha tenido la atención debida de parte del gobierno central. Nosotros no contamos con un régimen que nos permita efectuar una renovación del parque automotor, que es precisamente la que tendría que para dar seguridad jurídica al transportista. Estamos hablando y estamos solicitando, para dar inicio a esto, una ley que se permita declarar emergencia al servicio de transporte de personas y de mercancías por un lapso de 2 años. ¿Para qué? Para que durante este tiempo se pueda disponer otra ley que otorgue un marco jurídico para la promoción y desarrollo del transporte terrestre en nuestro país, ¿no? Aparejado de ello, estaríamos viendo también lo que corresponde a la ley de creación del Fondo de Renovación del Parque Automotor, la propia ley de creación de la ley del conductor, ¿no? De vehículo automotor y no motorizado, porque hay que tener en cuenta que hay también conductores de vehículos motorizados, y paralelo a ello, la ley de promoción de la seguridad social. Todo esto también aparejado, por supuesto, con las normas que deben ser acatadas estrictamente por las autoridades que van a reglamentar, en este caso, los servicios, como es el Ministerio de Transportes y las municipalidades, bajo responsabilidad civil, penal y administrativa de aquellas autoridades que contravengan. Entonces, necesitamos una ley que establezca la responsabilidad de aquellas autoridades que infrinjan las normas legales, como ha ocurrido recientemente, ¿no? Donde se ha generado prácticamente un desafuero, podríamos decir, de a todos aquellos compañeros transportistas del servicio en automóvil colectivo que desde los años 40 vienen trabajando en el servicio paralelamente con los servicios de transporte en camionetas rurales, en unibuses, y que por una mala interpretación de los funcionarios del Ministerio de Transportes por los años 2013, desde el 2009, perdón, fueron excluidos del reglamento nacional. Hay que entender nosotros y agradecer al presente Congreso, al actual Congreso, que ha permitido
en segunda votación, cumplir con una ley aprobada o un proyecto de ley aprobado en primera votación en el 2017, que es la que precisaba los alcances de una ley que fue aprobada ya en el 2017. O sea, acá no se estaba creando nada nuevo, como lo vienen tergiversando los medios de prensa e inclusive algunos compañeros transportistas mayores que quieren distorsionar la ley y dicen que el Congreso está aprobando cosas que no debe ser. Estamos formalizando, señores, a más de 500.000 de familias que dependen económicamente del servicio en auto colectivo, tanto a nivel regional y municipal, que han sido y vienen siendo autorizadas debidamente con normas municipales y regionales vigentes a la fecha por las autoridades municipales y las autoridades regionales en gran parte de las provincias y regiones de nuestro país. Entonces, ¿de qué informalidad estamos hablando? ¿De qué ilegalidad estamos hablando? Cuando en realidad lo único que está tratando es de formalizar un servicio que se ha venido prestando por años. Como consecuencia de ello, hay que reiterar que igualmente estos vehículos en automóvil colectivo anteriormente se encontraban inafectos a lo que era el pago del impuesto al patrimonio vehicular. El gobierno, el Poder Ejecutivo, dispusieron nuevamente que la afectación del impuesto al patrimonio automotriz de todos aquellos vehículos que se dedicados al servicio de taxi o el automóvil colectivo. Entonces, necesitamos una ley igualmente que nos permita oxigenarnos en lo que se refiere a la parte tributaria de estos pagos y inafectar nuevamente al servicio de transporte. Luego, necesitamos igualmente, una vez aparejado con lo que es el programa de la ley de creación del Fondo de Renovación del Parque Automotor, las respectivas normas o leyes que permitan un régimen de internamiento temporal de vehículos para la renovación del parque automotor. Esto va a permitir, lógicamente, que el transportista adquiera unidades vehiculares a menor costo y con financiamientos también más ventajosos, ¿no? Y luego de renovar nuestro parque automotor, también tenemos que preocuparnos en la parte social. Nuestra ley del chofer profesional independiente fue derogada con la ley de modernización de seguridad social durante el gobierno de Fujimori, ¿no? Transportistas que contaban con un seguro del chofer profesional independiente en salud, así como pensiones para su jubilación, fueron desterrados de este sistema, ¿no? Y sometidos a un régimen facultativo, en donde si por una enfermedad profesional que tiene el conductor, ¿no? Como es el problema de los riñones, de la próstata y otras, ¿no? Ya no los atienden en el seguro. ¿Por qué? Porque hay precisamente ese tipo de enfermedades. Entonces, hay que reincorporar al chofer, hay que dar una ley que permita la reincorporación del chofer profesional en el régimen del seguro social y de pensiones, en salud y pensiones. Igualmente, para aquellos compañeros transportistas que de una u otra manera dejaron de aportar, se los reintegre, se inserte con un sistema de fraccionamiento, con un régimen de fraccionamiento para el pago de sus aportaciones. Y finalmente, que es lo que todos claman, dada la actual inclusive pandemia, es el establecimiento de edad de jubilación del chofer profesional, que anteriormente era 60 años los varones y 50 años las mujeres, cosa que ahora se ha ido hasta los 70 años de edad, y esto es que si cumples con tus 20 años de aportación no te puedes jubilar, de tal manera que el conductor ahora hasta los 75, 80 años tiene que trabajar para que cumpla con ese requisito. Esperamos pues que en esta oportunidad, señor congresista, nos apoyen, nos brinden su apoyo, teniendo en cuenta la realidad social que vive el transporte, la realidad económica también del transportista. No es que estemos pidiendo más allá o cosas exorbitantes, estamos pidiendo, yo considero lo justo, toda vez que a nivel gremial, anteriormente inclusive se contaba con lo que era el mecanismo de compensación, la liberación de los vehículos, se compensaba con el medio pasaje, el pase libre a la policía, a los carteros, a los bomberos, pero ahora el transportista no recibe nada a
cambio de todos los servicios que están efectuando y que muchas veces en este caso han sido excluidos, inclusive de lo que se refiere a estas compensaciones, y por el contrario son más fiscalizaciones, más papeletas, más infracciones de los que viene siendo objeto, agobiando más su economía. Formalicemos el servicio, formalicemos el transporte a nivel general en todas sus modalidades, y yo creo que con eso nuestro país va a desarrollar mucho mejor. Muy agradecido por ello. Vamos a seguir. El señor Reinaldo González. Buenas tardes con todos, muy agradecido por la reunión y también los felicito y aplaudo de acá desde la ciudad de Puno. Soy un taxista independiente actualmente y yo convivo con los hermanos transportistas. Prácticamente todos los días me comunico, sé la realidad exacta de qué están ahorita viviendo, pasando en estos momentos. Por eso es que estoy desde hace más de una hora atento a esta reunión para que ya se dé y de verdad estoy muy agradecido. Quiero comentarles un poquito, después de esta tremenda crisis que a todos nos está chocando tremendamente, yo creo que al independiente mucho más, porque él gana su dinero para el día y muchas veces se endeuda para comprar un carrito, para comprar o de repente hacer una habitación más, un piso más, y ahorita yo tengo amigos que están muy ahorcados. Sin embargo, en la ciudad de Puno, exactamente, hay bastante abuso respecto al transporte por parte de las autoridades. Les explico un poquito para que me entiendan. Actualmente, hace 6 años, en la ciudad de Puno ya nadie puede formar una nueva empresa. Existen unas 51 empresas y eso está monopolizado. Y las tarjetas de circulación los entregan a los empresarios y los empresarios lo que hacen es alquilar la tarjeta de circulación a los hermanos transportistas. Y si por A o B un hermano transportista su mensualidad, que es de 50 a 70 soles, no ha pagado, le pone multas. Y si no llega a pagar, inmediatamente lo reemplazan por otro. Y el cupo de ingreso está a un promedio de 1.000 soles. Entonces, eso es algo grave que se ve acá en la ciudad de Puno. Y es muy limitado la cantidad de cupos que hay. Por eso es que el valor es alto. Le hablo de un promedio de 2.000 cupos. También quiero resaltar bastante el tema de los hermanos transportistas, que en realidad, la verdad que es la primera vez en un congreso que se ve aprobada una ley del taxi colectivo, pero la realidad es, dicen acá en la ciudad de Puno, por ejemplo, yo me imagino en muchas provincias, pero ¿cómo nosotros nos beneficiamos? Ahora, ¿qué hacemos? Eso sería mi pregunta para todos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo nosotros nos formalizamos? ¿Cómo nosotros podemos de repente tener el apoyo? Yo le sugería a Silvana, que es la presidenta de la CONATRAC, de que CONATRAC debería manejar a nivel nacional toda una asociación de transportistas para que ellos se sientan respaldados, porque la verdad que muchos hermanos transportistas desconocen de leyes, desconocen de sus derechos, desconocen de muchas cosas. Entonces yo les hice esa propuesta y todos de acá están felices y dicen eso debería ser. Gracias. Entonces vamos a pasar con el señor Jorge López, asesor del Sindicato de Transporte Terrestre del Perú. Ante todo, señor congresista Richard Rubio, agradezco la invitación y por el intermedio el saludo de toda nuestra organización sindical, a usted en su representación. Y bueno, pasamos a exponer lo siguiente. Se nos ha invitado para señalar la problemática del transporte público desde la perspectiva de los derechos laborales. Justamente ese es el punto central que quiero señalar. Hay que recordar como un punto de referencia el decreto legislativo 651, año 1991, liberalización del transporte y las tarifas del transporte. Es decir, la privatización consolidada como el modelo que conocemos hasta el día de hoy. Liberalización de tarifas y de rutas. Dos actores fundamentales existen: el trabajador que presta el servicio en una empresa de transporte o transportista, dependiente y que recibe una remuneración en nuestro país actualmente formalmente o en informalidad. Y tenemos también al trabajador del transporte independiente, que se están refiriendo los que han intervenido anteriormente. Entonces hay que diferenciar esto
a efectos de saber qué está pasando desde el punto de vista de la vulneración de derechos laborales. Tenemos a las empresas de transporte de pasajeros interprovincial a nivel nacional, las más grandes. Tienes a Cruz del Sur, Turismo Siva, Oltursa, seguidamente tienes a Hermanos Flores, etc. ¿Qué hacen ellos? Tienen a los choferes y trabajadores en una gran parte contratados bajo contratos indeterminados, pero también a otros sectores los tienen con contratos a plazo fijo. El uso de los contratos a plazo fijo para una actividad principal del transporte genera justamente la inseguridad que todo usuario debe tener en el servicio. O sea, un chofer tiene que estar debidamente, en este caso, con sus horas de descanso y una jornada laboral adecuada. De igual manera, en las normas de transporte, los reglamentos, como es el actual Decreto Supremo 017 del 2009, se contempla como las horas máximas de conducción efectiva, las 5 horas de día y las 4 horas de noche. Sin embargo, este es un gran problema en el sector de los choferes porque no se les viene reconociendo sus horas extras. Un tema muy sentido y que justamente ha motivado la expedición de resoluciones judiciales a nivel del Poder Judicial de manera, digamos, en mayoría, votando a favor de las empresas de que no tienen derecho a las horas extras los choferes y de igual manera señalando una minoría de magistrados de que sí tienen derecho a las horas extras. Todo porque no se quiso aplicar el convenio 067, actualmente derogado, pero sin embargo tenemos vigente aún, digamos, no ratificado, pero el convenio 153. Entonces, desde la perspectiva del derecho laboral, todas las empresas actualmente violan, en este caso, las normas laborales y tienen en este caso la acumulación de ganancias, ya sea extendiendo la jornada del trabajador y no reconociéndole los periodos antes del manejo efectivo, posterior al manejo efectivo. Entonces, esta es una situación que complica al actor principal en una ruta, que es el conductor profesional, que nosotros le denominamos chofer. Ahora, con relación al tema de la seguridad y salud en el trabajo, efectivamente, el transporte no ha sido considerado por las normas como un trabajo de alto riesgo. Y nosotros estamos porque sí se le considere, porque hay enfermedades, tanto profesionales y como también un alto riesgo en la conducción de pistas. Entonces, hemos visto que la mayoría de empresas en el sector interprovincial tiene a un grupo registrado en planillas y a otros los tiene con contratos a plazo fijo. Y ahora, esta realidad transportada al transporte urbano, principalmente de Lima y la capital, tenemos el caso que la ordenanza 1599 señaló claramente que toda empresa concesionaria de una ruta o autorizada para tener, en este caso, la explotación de una ruta, debe estar debidamente constituida y con sus trabajadores en planillas. Pero esto no se ha hecho efectivo, no solamente por la administración actual de la ATU, que está a cargo de la doctora María Jara, sino desde, vamos a señalar como un punto de referencia, desde antes de la emisión de la ordenanza 104 en Lima, que estamos hablando del año 1997, y también desde los años 91 hacia adelante. Es decir, los trabajadores en el transporte urbano de Lima, el gran drama que tienen, todos los trabajadores, choferes, cobradores y los que laboran en la plana administrativa o logística de la empresa, no están registrados en planillas. Y esto es el Estado no lo ha querido afrontar. Nosotros, y eso justamente queremos también hacerle de conocimiento, que tenemos dos denuncias, una formulada ante la ATU pidiendo que se lleve a cabo la fiscalización de todas las empresas de transporte urbano de Lima y Callao, que hasta el momento está esperando que se ejecute. Y también la fiscalización que se le ha pedido a Sunafil directamente al superintendente, quien ha derivado aquí en Lima a una subintendencia de actuación de fiscalización. Entonces, estos problemas laborales son los que justamente acarrean una vulneración total del derecho. Un trabajador del transporte urbano que quiere que se le pague sus beneficios sociales tiene que verse obligado a demandar a la empresa, tener pruebas y eso estar pendiente de que el Poder Judicial, un juez, pueda en este caso acoger en base a las pruebas este derecho. Nosotros como sindicato hemos tenido la oportunidad de poder ya llevar esto al plano jurisdiccional, pero
llevar cada caso al plano jurisdiccional de cada trabajador lo deja en la orfandad. El día de hoy, la pandemia ha demostrado a los trabajadores del transporte urbano, por no estar registrados en planilla, que no vienen gozando ningún tipo de beneficio y subsidio económico. Por eso nosotros decimos, hay que diferenciar en el tema de la legislación que se tiene que hacer en el transporte, el trabajador dependiente y del trabajador independiente que se dedica al transporte. Transportista viene a ser el empresario o la persona natural que contrata y tiene trabajadores a su servicio. Un trabajador independiente, como un chofer independiente, él mismo ejecuta el servicio y no tiene patrón. Pero sí consideramos también oportuno aunarnos a la invocación de que cada trabajador independiente debe tener su seguro de salud y su seguro de pensión de jubilación. En ese sentido, señor congresista, yo solicito que si se va a llevar a cabo y se va a tener que reformar las normas o derogar las normas del transporte, como son los reglamentos nacionales de transporte, no se tiene que confundir la jornada de trabajo del chofer con la conducción efectiva. Las empresas te dicen, usted, señor, solamente labora de día 5 horas y labora de noche 4 horas. Usted no tiene jornada máxima, usted no tiene 8 horas, por eso usted no tiene derecho a las horas extras. Y ese es un error que nos ha llevado a que los trabajadores hoy estén muchos con problemas económicos y no tengan ahorros. En esa medida, también quiero invocarle de que se tenga en cuenta de que esta problemática tiene que ver todo también con el manejo de la hoja de ruta. La hoja de ruta, que antes era manual, hoy electrónica, muchas veces ha ido postergando incluso su propia entrega al trabajador y la posibilidad de que él pueda poner las observaciones correspondientes. ¿Para qué? Para que se pueda contabilizar realmente cuál es su hora efectiva que sale a conducir, cuál es la hora de llegada y cuál es la jornada laboral cuando se inicia. Entonces, quiero también pedir por intermedio suyo de que el seguro del trabajo de riesgo se consolide y efectivamente se legisle otorgándole a todos los choferes profesionales para que puedan, en este caso, hacer frente a una contingencia de un accidente de trabajo que se pueda presentar. De otro tema también que considero importante es que no se ha considerado durante las estadísticas el tema de la somnolencia justamente como una causa de los accidentes de tránsito. Esta somnolencia tiene que ver con el exceso de trabajo y también que nunca ha venido siendo detallada en todos los informes policiales. Entonces, es importantísimo que se tome en cuenta el problema de la somnolencia o el cansancio en el trabajo, para poder también determinar los índices o ratios, en este caso, que se tenga de la siniestralidad. Porque lo que se quiere tener son choferes, trabajadores, que cumplan su jornada de trabajo, que tengan un descanso semanal adecuado y también puedan tener seguridad al momento de realizar sus labores. Esta es la primera precisiones que podemos hacer a grosso modo y que esperamos que ustedes, como congresista de la República, pueda coger, porque el tema laboral es bastante sentido, porque justamente no se viene tomando las medidas del caso. Pedimos que toda empresa que se dedique al transporte interprovincial de pasajeros, carga o en transporte urbano, sus trabajadores deben estar en planillas y no contratados a plazo fijo como se hace actualmente. Eso también porque consideramos de que en base al artículo 62 de la Constitución Política vigente, se debe tener a los trabajadores bajo una estabilidad laboral que nosotros consideramos si es oportuna, porque de lo contrario siempre vamos a estar lamentando esa inseguridad en las pistas que tiene que ver mucho también con el tema de la formalidad laboral, porque la mayoría, vuelvo a repetir, transporte urbano del Lima, el Callao y a nivel nacional no se encuentran en planillas, y en el transporte interprovincial y de carga se encuentran en planillas, otro sector no lo encuentran. Y otro tema es, finalmente, el tema remunerativo. En las grandes empresas, como la empresa Oltursa, la remuneración básica es de 1.050 soles, en Turismo SIVA 1.250 soles, Transportes Cruz del Sur no tiene remuneración o sueldo básico, es un trabajo a destajo,
que se le paga por cada pasajero, y hasta donde tenemos registrado la empresa que paga la remuneración básica más alta es la empresa Transportes Cromotex de 1.950 soles. Pero a su vez las empresas les pagan unas comisiones que no los consideran como parte de la remuneración computable de la CTS, de las gratificaciones, las vacaciones y las utilidades. Esta situación justamente vuelve aún más incierta la situación de los choferes, por cuanto estas remuneraciones tan bajas que tienen en el sueldo básico hacen también que no sean bien remunerados. Y el Perú necesita despegar no solamente a que se le pague bien a un trabajador, pagándosele bien a un trabajador va a poder elevar la calidad de vida de su familia, va a aportarse de mejor manera a un sistema de salud, a un sistema de pensiones. Y justamente, y creo que el debate también abre aquí para ver cuál es la edad máxima de trabajo. Creo que en el Perú se prolongó hasta los 70 años, que consideramos para nosotros es inhumano. Ese es otro tema que se tiene que conversar, porque las jubilaciones, nosotros sabíamos que antes se podía empezar desde los 45, 50, 55 años de edad, que consideramos para una actividad laboral activa, oportuna y para que se pueda tener una vejez también acorde al trabajo que uno ha tenido. Agradezco la atención que usted ha tenido y a todos los que también me están escuchando, señor congresista. Señor William Muñoz. Muy buenas tardes con todos los participantes, agradecido acá aprendiendo un poco más, antiguos como son ustedes, también saludando al congresista Richard Rubio. Nosotros en la problemática de acá de Arequipa estamos siendo coaccionados todos los trabajadores del sector taxi. Mi persona es sector taxi y vemos el malestar de todos los compañeros en lo que es que acá tiene que uno, para poder sacar nuestro CETARE, que es el permiso para la autorización del taxi, tiene que estar superitado a una empresa de taxi. Es el requisito que te da la municipalidad. Si uno quiere sacar su permiso de taxi, tiene que afiliarse a una empresa de taxi. Y lo que todos los taxistas de acá de Arequipa queremos es el taxi independiente. En Lima lo tienen ustedes. No sé, estamos viendo la forma de poder ir hasta Lima y que nos asesoren para poder hacerlo acá en Arequipa, este taxi independiente, porque de verdad todos los trabajadores, taxistas que somos acá, nos sentimos esclavos de estas empresas que están unidas con la municipalidad de esta de Arequipa. Ese es nuestro mayor problema y eso es lo que quería hacerles llegar para que tal vez de alguna u otra forma nos puedan apoyar, ¿no? En asesorar o en ver de qué forma pudiese llegar una ayuda a Arequipa. Muy buenas tardes. Está la congresista. Primero felicitarlos porque nos han permitido ver todas las problemáticas que cada parte tiene nuestro Perú. Acá Arequipa está Puno. Felicito a todos ellos exponiendo todas las carencias y todas las dificultades que tienen. Bien, en ese aspecto también, señor congresista Rubio, quisiera también que invite a la región Ancash de igual forma para apreciar o recolectar todas las problemáticas que tiene nuestra región. Muchas gracias, los felicito, muchas gracias, estamos para apoyarlos cuando ustedes vengan a Lima para algún asesoramiento. Gracias. La primera pregunta para el señor Ronald Eduardo Grado Rebasa es: ¿cuántos trabajadores aproximadamente laboran en el transporte público de La Libertad? Quisiera saber eso. Y la segunda pregunta es, ¿tienen alguna propuesta para mejorar las condiciones laborales del trabajador del sector público? Sí. En la región de La Libertad hay un promedio de 60.000 conductores que dependen automáticamente del servicio de transporte público, ¿no? En las diversas modalidades, transporte urbano, ómnibus, microbús, camionetas rurales, automóvil colectivo, que es lo que más se da. El automóvil colectivo los tenemos en Virú, Chepén, Pacasmayo, Huascope, Otusco, en la Sierra Liberteña, ¿no? Santiago de Chuco, Comachuco, que es una realidad que tenemos el auto colectivo. Aquí en Trujillo hay 2.030 unidades vehiculares en automóvil colectivo, ¿no? Que prestan servicio a distintos distritos de nuestra provincia. Con relación ya a lo que significa el problema en sí de las propuestas que estamos
emitiendo en la parte laboral, vuelvo a reiterar, y conforme ya también lo han expuesto los compañeros en tanto de Arequipa como de Puno, nosotros requerimos precisamente la ley del chofer profesional independiente, y para eso habíamos estado proponiendo o haciendo la propuesta correspondiente de la ley del conductor de vehículos automotores, y bueno, se incorporará también a los no motorizados, ¿no? ¿Para qué? Para que a partir de esta ley se establezca precisamente la preocupación que tenemos de el régimen laboral, en su defecto, el horario de servicio que debe tener el conductor. Esto se ha venido coordinando ya anteriormente para que sea a través de un decreto supremo, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Trabajo, pero lamentablemente las grandes empresas, como siempre, se han opuesto a ello, los gremios de transporte en el provincial se han opuesto a ello, y no ha podido prosperar esta petición, ¿no? Lo tiene trabajando todavía el Ministerio de Trabajo, SUNAFIL, pero lamentablemente, vuelvo a reiterar, ha quedado así en el viceministerio a la fecha de trabajo, sin resolver, ¿no? Por el contrario, se amplió el régimen laboral a 12 horas, cuando debía de haberse reducido, y el Ministerio de Transportes hizo caso omiso a ello, y lo amplía hasta 12 horas, ¿no? Lo otro ya en sí del chofer profesional independiente, que es lo que en su mayoría existe en provincias y en la propia Lima, el que menos conduce un taxi, un automóvil colectivo, la combi, que también la llamamos, que generalmente se hace por el propio transportista, que es conductor a la vez. Entonces, para ello se requiere precisamente que se vuelva a reincorporar en el sistema nacional de pensiones y en el sistema de salud, para que pueda acogerse este sistema, porque un trabajador independiente de esa naturaleza, que sí venía gozando sus derechos hasta el año 90, podríamos decir, ahora está desprovisto de esta ley con la modernización de seguridad social que se dio en el año 97, perdón. Entonces, reinsertémoslas, y por lo demás, también igualmente el servicio interprovincial tiene que tomar las acciones correspondientes, o sea, regularizar, porque hay que ser conscientes de ello. El servicio interprovincial declara sobre el mínimo, pero a veces paga un poco más, o entra en convenio con un conductor y da un poco más, como lo llaman las comisiones, pero por ello es por la cuestión de tributos, ¿no? O de pagos. Entonces, esperamos nuevamente que esto se dé. Necesitamos regularizar esta jornada laboral de chofer profesional, tanto dependiente, que es en su mayoría está afectándolos, ¿no? E igualmente tratar de buscar por todos los aspectos, como lo voy a reiterar, este apoyo al transportista independiente, que es el que se va a beneficiar en definitiva de estas normas legales. Tenemos las propuestas correspondientes, las vamos a hacer canalizar o llegar a su despacho, señor congresista, para que en el más corto tiempo veámoslos. Nosotros hemos coordinado ya desde el año 98, hemos participado en el Congreso de la República con algunas propuestas, luego en el 2002, para dar lugar al Fondo contra Accidentes de Tránsito, la FOCAT, de la cual soy autor, disculpando, e igualmente también hemos dado origen precisamente a lo que es retomar esta ley del auto colectivo. Esperamos, vuelvo a reiterar, y muchos transportistas, más de 500,000 de familias, están a la espera que esto, si en caso el Poder Ejecutivo no lo aprobara, en segunda votación ustedes sí lo hagan, señor congresista. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, vamos al señor Reinaldo Gonzalo. La pregunta es la siguiente. ¿Qué le parece que los trabajadores del transporte público sean incorporados en el seguro complementario de riesgo? Y la otra pregunta es, ¿cuál cree que son los principales problemas del transporte público en Puno? Sí, efectivamente. Todos los conductores, en realidad, por el mismo hecho de estar conduciendo una unidad móvil por unas avenidas, vías, rutas, etcétera, están en riesgo. Automáticamente es una actividad de alto riesgo. Ustedes mismos lo ven. Si nosotros no chocamos, alguien nos puede chocar, o la máquina mismo falla, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el tema de riesgo, sin duda, es alto en esta actividad. Yo mismo lo vivo
Hasta yo mismo alguna vez he tenido un accidente. Entonces, sin duda, yo creo que nadie se preocupa, pero si es que habría un seguro hacia el transportista, sería muy bienvenido. Ahora, sobre los problemas acá, por ejemplo, en la región de Puno, por ejemplo, lo que se ve mucho es el monopolio. En general, en todo. Me refiero al monopolio en el sector de taxi, mototaxi, también en el servicio urbano. ¿Por qué? Porque ya las empresas se han conformado hace años atrás y hoy la municipalidad no permite generar nuevas empresas. O sea, por más que uno presente con todas las documentaciones, hay una barrera burocrática. Como decía mi compañero William Muñoz de Arequipa, acá también se necesita el taxi independiente, porque los empresarios, al tener esa tarjeta de circulación, ellos prácticamente alquilar a costas del municipio, lo que hacen es abusar. ¿Por qué? Porque cobran cupos, cobran mensualidades, y si por ahora llega un aniversario y no has aportado para de repente hacer la fiesta, etcétera, igual. Lo que hacen es perseguirte o si no te echan de la empresa. Entonces son problemas reales. Ahora, por ejemplo, muchas veces queremos salir de la ciudad de Puno hacia Juliaca. En la ciudad de Juliaca es lo que está el aeropuerto, y del aeropuerto Puno es turístico. Después de Cusco, la siguiente más cercano para los turistas es Puno, por el lago Titicaca. Entonces los turistas llegan al aeropuerto, pero no podemos nosotros hacer el servicio. ¿Por qué? Porque la Sutran a muchos compañeros les ha puesto ya la papeleta, que es muy alto para pagar. Entonces, la verdad que el sector transporte acá en la ciudad de Puno es muy, muy limitado. No nos dejan trabajar. Y como más antes le dije, actualmente hay un promedio de 2.000 tarjetas de circulación, pero eso no abarca ni siquiera el 30-40% de la necesidad, porque ya hace años no se aumenta esa cantidad. Hay una barrera burocrática. Eso sería mi aporte respecto. También quería comentarle de algunos compañeros que ahí también han escrito. Me dicen, ¿no?, de que en realidad muchas veces lo que hacen las autoridades es discriminar a aquel compañero que no tiene tarjeta de circulación. Y eso no debería ser. Tendría que haber algunas soluciones. Y en esas soluciones todos tenemos que ser partícipe. Y después de esta crisis, muchos han perdido sus empleos. Y la única forma que ven de recuperar de alguna forma es de repente trabajar en el servicio de taxi. Pero hoy en día somos correteados por la policía, por incluso serenazgos ahora, y también los inspectores. Entonces, ¿cómo nosotros nos reactivamos si muchos han perdido empleos? Muchos también, lo que hacen, la mejor forma de aumentar la canasta familiar es agarrar un carrito y trabajar por lo menos un par de horas más. Entonces, ¿cómo nosotros nos recuperamos hasta fin de año? Por lo menos nosotros acá en la ciudad de Puno hemos pedido de que nos deje trabajar a la par de que el municipio también haga las gestiones para que el taxi independiente sea posible. Pero en ese lapso, que nos dejen trabajar. Todos queremos ser formales, pero falta esa base legal del taxi independiente, ese proyecto a aprobar. Muchas gracias. Vamos con el señor Jorge, ya que ha hecho una exposición muy detallada. La primera pregunta que le hago es, ¿qué le parece que los trabajadores también del sector público sean incorporados en un seguro complementario de riesgo? Hay un proyecto sobre eso. La segunda es, ¿qué opina de contar con un registro de cobradores? Y lo otro, ¿ustedes como sindicato tienen alguna propuesta de formalización? Correcto. Y ahora otra, sobre el personal que no está en planilla en el transporte urbano, ¿cree usted que las empresas urbanas que operan en Lima, al no tener su personal en planilla, sea una causal para retirarle la concesión? Ya, vamos a la primera pregunta. Usted me dice para el seguro complementario de trabajo de riesgo para los trabajadores del sector público, ¿no es cierto? No del transporte público. Eso quería esa precisión.
de transporte público. Ah, ya, correcto, porque Y justamente también, me iba a referir a las viendo su entidades. aporte, también hay que agregarle, de acuerdo a lo que usted me dice, que sea un poco más general también. Bueno, No, depende de los aportes correcto. que nos den. Le voy a señalar, en el sentir de todos los choferes afiliados que son del transporte interprovincial y de carga que se presta servicios en el país, todos ellos han reclamado que se incluya justamente dentro de la ley del seguro complementario de trabajo de riesgo la labor del chofer profesional. Efectivamente, lo estoy señalando, chofer profesional, o sea, la persona natural que vende su fuerza de trabajo para poder mantener a su familia y se dedica profesionalmente a la conducción de un vehículo automotor. Entonces, a eso entendemos como un chofer profesional. Entonces, sí, para él es ese seguro complementario de trabajo de riesgo, adicional a los seguros que puedan darse, que ya conocemos, Vida Ley, el seguro de SOAT, que es por el tema de terceros, etcétera. Pero también, también quiero referirme en esta situación que estos seguros complementarios pues lo tienen otros sectores, ¿no? Como el sector eléctrico, ¿no? El sector minero. Y hay trabajadores que actualmente de las empresas como Móvil, mismo Cruz del Sur, Turismo Siva, transportan personal de la ciudad de Lima o de otra a los centros mineros. Los están transportando y es necesario también eso que se tenga en cuenta. Entonces, nosotros como sindicatos sí estamos a favor de eso. Ahora, con el tema de los registros de cobradores. En la norma general de la Ley General de Transporte se hablan de los registros y efectivamente habla del registro de los conductores. Pero justamente los cobradores en el transporte urbano, vamos a señalar que justamente datan vamos a decir, desde los orígenes del transporte urbano en Lima principalmente, y esta data pues va a pasar la década de los años 20, 30, hasta los 80 y ahora, en cambio, ahora en esta época sí empieza lo que finalmente conocemos con los choferes de Natru, que los famosos choferes cobradores. Entonces, la doble función y la supresión sistemática de los cobradores. Entonces, actualmente también con este tema de la pandemia se ha visto bastante complicado. Lo que nosotros sí planteamos es de que le hemos dicho, todos los trabajadores que han laborado en planillas, que no han laborado en planillas, como son los del transporte urbano, principalmente Lima y Callao, digo, porque todo esto se da también a nivel de provincias, se debe hacer un registro de todos los cobradores, pero están actualmente también registrados como trabajadores de las empresas. Lo que no están es incluidos en planilla, que es muy distinto. O sea, no los registran en planillas para no pagarle beneficios sociales a los cobradores ni a los conductores y algún personal. Por ejemplo, si en este momento usted ingresa a la empresa, por ejemplo, Etuchiza, vamos a decir así, que es uno de los famosos, los chinos, que digamos que aquí se le conoce, ya ingresamos a los chinos, por ejemplo, y decimos, ¿cuántos trabajadores tiene al momento actual los chinos? Entonces no va a pasar más que van a tener un pequeño número de trabajadores registrados. O como en el caso de la empresa Nueva América, que tengo aquí el documento, que le digo, ¿no? Por ejemplo, a marzo del 2020 solamente registran, a febrero de 2020, número de trabajadores registrados en planillas, número 28. 28 trabajadores registra la empresa América Sociedad Anónima, para tomar una referencia. Y así la mayoría, entonces la mayoría de los cobradores no están en planillas. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, Ya, está bien, ya, siga. correcto. Sí, entonces ellos no están en planilla, pero sí consideramos que debería hacerse ese registro. ¿Por qué? Porque si un cobrador en el año 91 tenía 20 años, y hay que imaginarse cuántos años tiene a la fecha, y muchos ya están en edad de jubilación. Por eso que nosotros habíamos planteado un proyecto que está colgado tanto en la página, en el blog del sindicato, como una propuesta en su momento a las autoridades que se presentaban a la alcaldía de Lima en este último periodo que el alcalde Muñoz salió electo y ahora es alcalde, se le solicitó de que se debería debe plantearse un proyecto de ley de otorgársele una pensión de jubilación a todos aquellos trabajadores del transporte urbano que no han aportado al sistema, porque justamente no están en planillas y que deben merecer en este caso un acogimiento de una pensión de jubilación especial, que sería la forma también de afrontar estos temas, ya que ellos no han estado en planillas. Para los actuales trabajadores que sí están laborando, obvio que sí necesitan tener su registro en planillas. Y el registro de cobradores
son los mismos que lo tiene la empresa y la gerencia de transporte urbano de Lima, Callao y las demás, los tienen registrados a los trabajadores. Por tanto, de ahí puede fluir los datos que se necesitan para lo que se quisiera manejar para tomar decisiones. En cuanto al tema de las propuestas de formalización en el transporte urbano, cuando se debatía el tema de la ordenanza 1599, en su momento la administración de Susana Villarán tuvo el temor de llevar a cabo, como se dice, hasta las últimas consecuencias esta reforma. ¿Por qué razón? Porque no querían exigir a las empresas actuales, digamos, que no son parte del sistema metropolitano, o sea, del sistema integrado de transporte y corredores, no se les quería exigir que pasen a ser, en este caso, a registrar a sus trabajadores en planillas, lo cual es una abierta violación a la normatividad laboral vigente que el colega de Lambayeque se ha referido. O sea, la normatividad del decreto legislativo 728 nos establece de que efectivamente se debe tener registrado en planillas a todo trabajador para que goce de sus beneficios sociales como cualquier otro. Y entonces hacer de que ese 73% que hoy se refiere de informalidad que existe en el país se reduzca drásticamente, porque uno de los focos de la informalidad de la vida laboral de nuestro país es el transporte también. Entonces debería, efectivamente, la propuesta es el registro en planilla, que se ejecute lo que dice la ley y que las empresas justamente se le dé todos los incentivos correspondientes para que se fortalezcan con el capital nacional y puedan justamente seguir operando. De lo contrario, vamos a tener ciudadanos peruanos justamente con derechos laborales de tercera clase, como se diría así, o sea, pese a que existe un régimen general para todos. En cuanto, ¿sí me escuchan? ¿Sí? ¿Quería colaborar? Sí, el en cuanto a la cancelación de la concesión, no estaríamos de acuerdo que se cancele, porque si se cancela, sería la supresión del puesto de trabajo de miles de trabajadores. Lo que se tiene que hacer es de que las empresas, todas ellas, vamos a decir, hay una en el transporte urbano, donde está un grado de la informalidad, y lo referí, el problema que se presenta es de que se quiere divorciar una unidad que siempre ha funcionado bajo el decreto supremo 12-95 desde el año 91, luego la 12-95 MTC que regulaba, era un reglamento del transporte urbano. El propietario empieza a celebrar contratos en este caso, de cesión de su unidad vehicular a favor de la empresa. Pero la empresa dice, no, somos empresas afiliadoras. Eso dentro del régimen peruano no existe, porque la ordenanza 104 nunca consideró al propietario como un operador del transporte como persona natural. Siempre el trabajador del transporte operó a través de una empresa concesionaria de la ruta, a la cual el propietario le ha proporcionado su vehículo. Entonces, propietario y empresa son los que han acrecentado su ganancia versus trabajador sin beneficios sociales. Eso ha sido todo el trayecto laboral que han seguido los trabajadores. Por eso el día de hoy tenemos trabajadores en plena pandemia que no tienen ahorros de CTS, no tienen ahorros de AFP, no tienen ahorros de una pensión de julio, no tienen absolutamente nada. Y están esperando en este caso el bono universal, que tampoco les sale. Entonces, en esa medida, señor congresista, pedirle que en este momento, por no registrarlos en planillas, sea en este caso a las actuales empresas, en este instante, sea la cancelación de su concesión de ruta, no. Pero sí, en este caso, que las empresas, bajo todo un programa que se haga de inserción para que registren en planilla a sus trabajadores, no lo quieran hacer, tendríamos que justamente ver la posibilidad, cómo es que legalmente los trabajadores en todo caso puedan tomar también la conducción de la empresa, porque eso sí permitiría dar una salida. Porque de lo contrario, es decirle, ¿no? ¿Por qué los trabajadores del transporte interprovincial de la empresa Cruz del Sur, por decir, todos están en planillas? ¿Y por qué de la empresa los chinos, Etuchiza o Nueva América o Sol de Oro, etcétera, en el transporte urbano de Lima, no están en planillas? ¿Qué hace que haya diferencias entre ambos trabajadores? Esta es una situación
para nosotros siempre ha sido de preocupación. Y déjame decirle de que en estos temas, nosotros como sindicato, el Sintrac, que se fundó el año 2011, ha reclamado desde esa fecha el registro en planilla de todos los trabajadores, sin excepción. Y ha sido motivo de discrepancia directamente con actores que voy a mencionar de nombre propio. Uno de ellos fue el señor transportista Julio Rao Rao, que él, por ejemplo, se negó a incorporar en planilla a los trabajadores. También de la empresa Orión, que fue una de las empresas que se hizo famosa por el atropello a un periodista, Ido Bodrutra, pero no quiso responder por el accidente, porque quiso solamente decirle que el único responsable sería el chofer, que no tenía vínculo laboral con la empresa. Y eso también es un gran problema, porque en muchos procesos penales, al único que se le ha dejado desamparado ante un accidente de tránsito, que es un delito culposo, al chofer ha tenido que afrontar, en este caso, como si fuera el único responsable de un accidente de tránsito. Entonces, toda esta problemática tiene un trasfondo para nosotros desde el punto de vista laboral y que debe ser justamente tomado con la seriedad del caso, ya que por ahí podemos coincidir. Pueden ser 40 o 45 años de olvido sistemático del Estado peruano y de las autoridades que han venido gobernando para no registrar en planillas a este conjunto de miles de trabajadores y cuya réplica la vemos a nivel nacional. Y considero que efectivamente las condiciones de acceso a la ruta y de mantenimiento de la ruta deben ser todos los trabajadores en planillas por un tema de seguridad ciudadana. Y algo más, la seguridad y salud en el trabajo nos obliga a tenerlos a todos en planillas para poder justamente llevar a cabo actualmente los protocolos sanitarios que se están aplicando sectorialmente por el tema de la pandemia del COVID-19. Entonces yo considero que definitivamente si vuestro despacho o toda la comisión o este grupo de trabajo debe acoger de que es un tema fundamental la formalización inmediata de los trabajadores del transporte urbano y en el tema, y acá permítanme remitirle también, en el tema de carga, de igual manera, los choferes se les tiene con contratos a plazo fijo y las empresas interprovinciales de pasajeros también mantienen a los trabajadores con contrato a plazo fijo, lo cual les pone en una inestabilidad laboral absoluta. Y eso creo que también es un tema muy sentido, no solamente por el sector transporte, sino por toda la población peruana, que tiene que verse protegida, porque creo que la única fuente que hace progresar a un país, entendemos que es esta fuerza viva de todos los trabajadores peruanos que honestamente laboran y trabajan en cada empresa. Bueno, gracias caballeros por su aporte realizado. La verdad van a aumentar el bagaje que tenemos que hacer. Le rogaría pues también hacerlo llegar por escrito. De repente se acordarán más algunas zonas propuestas más referentes a la formalización y al seguro complementario que nos pueden aportar más detalladamente ya por escrito, llegar a mi despacho y a esta comisión de trabajo en la cual me encuentro. Los felicito. Estaremos notado también, me falta recabar más información de otros sectores y gracias por esta oportunidad que me da para conocerlos. Y de antemano las puertas de mi despacho, así como los otros congresistas de este grupo de trabajo, están abiertos y ya estaremos contactándonos de repente con más frecuencia.